Hola, buen día. Les doy la bienvenida a la segunda charla del evento del mes de divulgación biotecnológica por la Sociedad Científica Juvenil y la carrera de biotecnología de la Universidad de Tecnología de Tijuana. El día de hoy, el doctor Ricardo Hito nos hablará sobre la fermentación industrial. Él es licenciado en biología por la Facultad de Ciencias de la UABC, maestro en ciencias por la misma facultad y doctor en ciencias de la vida por CICESE. Es socio fundador de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Vida Silvestre, de la Asociación de Biólogos de Ensenada y del Colegio de Biólogos de Baja California. Cuenta con más de 25 publicaciones arbitrarias y numerosos reportes técnicos y científicos. De 2001 a la fecha se ha desempeñado como consultor en ambiente, tecnología y desarrollo sustentable. Durante este periodo ha dirigido y colaborado en numerosos proyectos productivos, como recientemente la elaboración del sanitizante multifuncional BioTT, desarrollado bajo el programa de estudios superiores del TCU en biotecnología de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Hola, muy buen día. Mi nombre es Ricardo Hito, soy profesor de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Agradezco a la Sociedad Científica Juvenil y al grupo de alumnos de la carrera de Técnico Superior Universitario en Química y Biotecnología por la invitación a impartir esta breve charla en el evento de divulgación de la biotecnología durante todo este mes de octubre y en la semana que corresponde al tema de las fermentaciones. Pues el día de hoy voy a hablar brevemente sobre las fermentaciones en lo general y particularmente sobre fermentaciones de tipo industrial, ¿no? Vamos a entender un poco la importancia de las fermentaciones en nuestra vida diaria y la importancia que ha tenido a través de la historia moderna del hombre, ¿no? Eh, Siempre es bueno repasar esta parte clásica, ¿no? De los colores de la biotecnología, donde hablamos de la biotecnología roja, que se aplica en los procesos médicos o en el área clínica, la biotecnología verde, que es la biotecnología que se aplica a procesos agrícolas y pecuarios, y la biotecnología azul, que también se denomina como biotecnología marina, y que tiene o ha tenido un auge en los últimos años muy importante, y que, bueno, tiene que ver con todos los procesos del mar y la vida del mar. Finalmente, como parte de los colores clásicos, ¿no? Tenemos a la biotecnología blanca, que se conoce como la biotecnología industrial. Aquí es donde ubicamos a la fermentación industrial, ¿no? Principalmente, y a la mayoría de los tipos de fermentaciones que se realizan para obtener algo que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de fermentación? La fermentación viene del un término en latín, fervere, que significa hervor o hervir. Y esto hace referencia a la apariencia que tiene la fermentación como si estuviera hirviendo, ¿no? Aunque sabemos que no es un proceso de hervor. Y esto pues sucede por efecto de la levadura, por acción de la levadura, cuando está realizando la fermentación, ¿no? Tenemos procesos químicos asociados a procesos biológicos que son anabólicos y catabólicos, es decir, en el procesos anabólicos, las moléculas simples, utilizando energía, forman moléculas complejas. Esto es parte de nuestro metabolismo, es anabólico. eh, y tenemos los procesos catabólicos en donde las moléculas complejas, liberando energía, forman o derivan en moléculas simples. La fermentación la ubicamos en este proceso, ¿no? Proceso catabólico. ¿Por qué se le denomina hervor o por qué se le denominó así y por qué viene de ahí el nombre? Pues es que la fermentación típicamente produce dióxido de carbono, que pues es un resultado del metabolismo principalmente de carbohidratos complejos a moléculas simples. Típicamente pensamos cuando hablamos de fermentación en la fermentación alcohólica, pero vamos a ver que hay otros tipos, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Que en microbiología y en bioquímica la fermentación puede tener otros significados bastante distintos a los que pensamos normalmente. Estos procesos de fermentación se realizan en un fermentador o un bioreactor, en donde los sustratos que ponemos dentro de estos recipientes y que generalmente están en condiciones controladas, pues son transformados por acción de los microorganismos en metabolitos y en biomasa. O sea, es decir, vamos a ver cómo es importante entender y controlar el proceso del crecimiento de los organismos, ¿no? El proceso de fermentación podemos
pensar que es un proceso de oxidación incompleto, donde el producto final del proceso se acepta o se asocia a un compuesto orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan a los diferentes tipos de fermentación y podemos pensar al menos en dos grandes grupos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de los grupos específicos. La fermentación aerobia, en donde el oxígeno interviene fuertemente y es como el que realiza una función principal, ¿no? En este proceso de oxidación. Y la fermentación anaerobia, donde se pueden involucrar varios compuestos, pero uno de ellos es el nitrógeno y también podemos tener otros como el carbono, ¿no? La fermentación puede producirse en ausencia de oxígeno, como ya dijimos, y de ahí surge, ¿no? Su entendimiento, su descripción. Fue descubierta por Louis Pasteur en un trabajo que denominó La vida sin aire, donde estudió el proceso de fermentación y se dio cuenta que era realizada por microorganismos en ausencia de oxígeno. Entonces, por excelencia, pensamos que la fermentación es un proceso que se realiza en ausencia de oxígeno y que generalmente se vincula a este tipo de fermentación para producir etanol o la fermentación alcohólica. Sin embargo, hay otros tipos, ¿no? Muchos tipos de fermentaciones. Aquí tenemos las más comunes, la fermentación acética, la butírica, la láctica y la alcohólica. Ahorita voy a retomar un esquema muy parecido a este y voy a explicar algo, ¿no? La fermentación, pues, se conoce desde hace muchos años. Sin embargo, no se había descrito ni se había definido como tal hasta finales de los años 1800. La fermentación, pues, se implementó y se utilizó para producir alimentos, bebidas y dar alguna textura o aroma específico a algunos alimentos, ¿no? Tenemos ejemplos como el yogur, los quesos, el chocolate, la cerveza, los vinos y el pan. Pero hoy, con este entendimiento y la posibilidad de dominar la fermentación, pues podemos producir antibióticos, medicamentos, muchos ácidos, combustibles, entre otros, ¿no? Algunos de los ácidos, sustancias orgánicas más comunes es el etanol, el alcohol, el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido butírico. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como un proceso simple, un proceso metabólico simple, bueno, así lo vemos nosotros, ¿no? Simple, que a veces, dependiendo de las especies y los organismos, no es tan simple, pero un proceso en el cual un carbohidrato, que ya generalmente está simplificado como la glucosa, puede generar un compuesto intermedio, el ácido pirúvico, y luego dependiendo del microorganismo del que se trate, pues podrá producir diferentes tipos de productos de fermentación, ¿no? Por ejemplo, Propionibacterium produce ácido propiónico para producir lo que sabemos que es el queso suizo. Algunos géneros de bacterias, como Lactobacillus o Bacillus, producen ácido láctico, ¿no? Y con pues tenemos ahí el queso, el yogur, el queso cheddar. Levaduras como Saccharomyces produce etanol y principalmente pues es la que realiza la fermentación alcohólica. Pues algunos otros microorganismos como Clostridium produce isopropanol o acetona para tener algunos solventes ahí disponibles, ¿no? Pues, entonces hay una diversidad importante de microorganismos que se vinculan a estos procesos de fermentación. Las que más conocemos o siempre hemos escuchado son la fermentación alcohólica, que es realizada casi exclusivamente por levaduras, produce etanol y CO2 como resultado, y la fermentación láctica, que se asocia a todos los lácteos y generalmente realizada por bacterias lácticas y enterobacterias, ¿no? Esta fermentación se utiliza para producir alimentos o para darle algún carácter especial a los alimentos que consumimos. Pero tenemos otros tipos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las fermentaciones no alcohólicas, las más comunes son las de panadería, ¿no? Fermentaciones por levaduras para producir pan. Generalmente tiene que ver con darle o conferirle un volumen y un sabor especial a la masa que luego se hornea para producir el pan. O los vegetales, que son curtidos, ¿no? Que le denominamos. O un proceso que se llama ensilado, que es un proceso de fermentación del forraje que
principalmente facilita la digestión o facilita la ingesta de ciertos forrajes que no son comunes para ciertos animales, ¿no? Las fermentaciones alcohólicas, pues las más comunes son el vino, la cerveza, sidra, algunos destilados, ¿no? Obviamente necesitamos producir alcohol y luego destilarlo para producir algún tipo de bebida alcohólica, y el vinagre. Entre otro tipo de fermentaciones comunes son las cárnicas, donde producimos embutidos, el jamón serrano o algunos productos de pescado fermentado, ¿no? Las fermentaciones lácticas que ya mencioné, pues leches fermentadas en general y dependiendo de la cultura puede haber diferentes tipos, el yogurt, los quesos, y algunas bebidas lácticas que tienen alguna característica también alcohólica como el kéfir. Existen algunos tipos de fermentaciones muy especiales, como la fermentación de la soya para producir la salsa de soya, el miso, el tofu u otros productos. Y hay otro tipo de aplicaciones de las fermentaciones en tecnología enzimática y biocatálisis, ¿no? Como la mejora genética de microorganismos o la producción de proteínas, producción de vitaminas y otras cosas que vamos a mencionar en un momento. Esta tabla que a lo mejor no es muy clara, pero ustedes pueden poner una pausa en el video y pueden observar con detalle, pues nos muestra los tipos de fermentaciones distintas que podemos, que podemos encontrar casi en nuestra vida diaria, los organismos que las pueden realizar, los sustratos que se utilizan para que se efectúe esta fermentación y los productos que se obtienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos ahorita voy a mencionarlo, pero si hablamos de la producción de vino, pues tenemos al menos dos tipos, ¿no? Que tenemos dos tipos de fermentaciones que se realizan por organismos distintos. La fermentación alcohólica para producir el etanol, generalmente realizada por algún tipo de levadura del tipo Saccharomyces, y para algunos tipos de vinos, la fermentación maloláctica, ¿no? Principalmente lo que se hace ahí es eliminar el ácido málico que no se quiere en algunos vinos o que sí se quiere en otros vinos, ¿no? Depende, y ahí tú puedes controlar qué tanto eh, haces que esta fermentación esté presente y transforme el producto que tienes parcial para un producto final, ¿no? Bueno, la fermentación en la industria, la microbiología industrial, vamos a denominarlo así, le da un significado mucho más amplio a las fermentaciones. Y pues se puede considerar como una acción organizada de diferentes microorganismos en un solo proceso. Ahorita mencioné que la producción de un vino lleva generalmente dos tipos de fermentación, ¿no? La alcohólica y la maloláctica. Y bueno, aquí hay un asunto interesante. La producción de alcohol se produce desde hace muchísimos años, se lleva a cabo desde hace muchísimos años, inclusive a nivel o a escala industrial. Sin embargo, no se conocía el proceso de fermentación hasta hace algunos años, como ya mencioné. Y bueno, aunque no se conocía, pues se llevaba a cabo, ¿no? Entonces tenemos industria cervecera antigua, como desde 1940. Existen estos sitios en Alemania, por ejemplo, lugares donde se realizan fermentaciones a escala industrial, se cuidaban los procesos y se obtenían productos de calidad y estandarizados, ¿no? Donde, bueno, pues se pueden tener ejemplos importantes, sobre todo en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, ¿no? Donde hay sitios donde se ha llevado a cabo la fermentación desde hace muchísimos años. Aquí tenemos un ejemplo de este proceso que se puede estudiar desde la perspectiva de la microbiología industrial, donde, bueno, este es un proceso para la fermentación para la elaboración de cerveza, y tenemos aquí sustratos que son procesados en diferentes partes del proceso, donde tenemos, por ejemplo, en estas cajitas, la mención de las enzimas que trabajan en cada uno de estos procesos. Y que, bueno, se tienen que considerar y se tienen que manejar durante todo el proceso para que el producto pues se obtenga de la mejor manera y con calidad, ¿no? Entonces, tenemos todo un proceso para la elaboración del sustrato, ¿no? El sustrato que se va a utilizar por la levadura para poder transformar ese sustrato en el producto final que queremos, que es el etanol. Entonces, tengamos un producto mixto en donde es importante el sustrato residual, pero es importante que se haya producido alcohol a través de la fermentación para darle esa característica típica de un producto como la cerveza, ¿no? Que es único.
Entonces, las fermentaciones son de muchos tipos a nivel industrial. Podemos hablar, según el oxígeno, pues tenemos fermentaciones aeróbicas, fermentaciones que se realizan con la presencia de oxígeno, fermentaciones anaeróbicas o fermentaciones facultativas, donde una parte del proceso puede estar en presencia de oxígeno y otra parte en ausencia de oxígeno, ¿no? De acuerdo al agua o a su relación con el líquido, las fermentaciones pueden ser sumergidas o puede haber fermentación en estado sólido, ¿no? Por ejemplo, una fermentación sumergida es cuando las levaduras están flotando en el medio, como la fermentación de un vino o una cerveza. Y las fermentaciones sumergidas, perdón, de estado sólido, pues son como aquellas en donde se realiza un proceso para producir setas u hongos comestibles, ¿no? Como con el organismo Pleurotus. Entonces, se fermenta un sustrato sólido. Puede haber procesos industriales de tipo continuo o puede haber procesos industriales de tipo discontinuo o de tipo semicontinuo. Es decir, procesos en los cuales el recipiente que ya mencioné se denomina bioreactor, lo abres, pones todo lo que necesitas en el interior, lo cierras, realizas el proceso y lo vuelves a abrir para sacar el producto, ¿no? Entonces ahí tenemos un proceso discontinuo. Y un continuo es cuando las cosas que vas a utilizar para fermentar, sustratos y microorganismos, los pones dentro del recipiente y de manera continua estos organismos están transformando el sustrato, estás obteniendo el producto, pero sigues ingresando al interior pues sustrato nuevo para que el proceso continúe y no pare. Entonces se realiza de manera continua, ¿no? Las fermentaciones entonces también pueden ser, como ya dije al principio, pues anabólicas o catabólicas. Si vamos a construir cosas complejas o vamos a eh, utilizar lo complejo para producir productos más simples. En términos generales, podríamos pensar que las fermentaciones industriales se pueden agrupar en 5 diferentes categorías, ¿no? La producción de microorganismos, la producción de biomasa, la producción de enzimas, la producción de metabolitos, pues de los microorganismos. Aquí entran la fermentación alcohólica, por ejemplo, y la producción de productos recombinantes o la modificación de compuestos o transformación. Entonces, la producción de microorganismos o la producción de biomasa se puede dividir en dos. La producción de levadura para procesos de panadería, que se hace de manera industrial desde principios de 1900, y la producción de microorganismos para consumo humano, ¿no? O sea, donde estos se producen en grandes cantidades y luego se incorporan a la alimentación. Entonces tenemos toda una industria que produce microorganismos para procesos de fermentación, ya sea para procesos de fermentación o para utilizarlos como biomasa. Entonces aquí tenemos, son procesos más delicados, son procesos que generalmente llevan esto que conocemos como escalamiento industrial, en donde comenzamos con un organismo de interés y lo vamos llevando por diferentes recipientes, bioreactores de diferente volumen, y lo vamos adaptando a estas condiciones. Y generalmente también se va haciendo en procesos de fermentación distintos. Por ejemplo, en estas primeras etapas de escalamiento tenemos procesos discontinuos y luego en los procesos más, pues más de mayor volumen a nivel industrial, tenemos procesos semicontinuos o continuos, ¿no? También puede cambiarse el sistema de estar en un sistema anaerobio, pasarlo a un sistema aerobio. Pues pensemos un poco cómo es que podemos tener una gran cantidad de levadura disponible para hacer pan o para hacer cerveza o para hacer vino. Esto tiene que provenir de algún proceso que entonces a este proceso le llamamos proceso de fermentación de biomasa. La producción de enzimas, pues se producen comercialmente de plantas, de animales y de microorganismos. Generalmente tiene que ver con técnicas de el ADN recombinante y hoy podemos producir alguna enzima particular dentro de microorganismos, ¿no? Entonces podemos tomar información genética de una planta o de un animal. Y lo podemos introducir a un microorganismo para que este microorganismo produzca la enzima que nos interesa. Generalmente estos procesos no son difíciles, pero generalmente son procesos más delicados en torno a la recuperación del producto de interés, que en este caso es la enzima, que generalmente se produce al interior de las células. Por lo tanto, hay que producir biomasa, que sería como el tipo 1 que acabo de hablar, y luego tenemos que extraer de la biomasa el producto de interés, que en este caso es la proteína o la enzima que se quiere. Aquí tenemos un ejemplo.
Por ejemplo, para panadería o para la cervecería, pues hay enzimas que son importantes. Por ejemplo, la amilasa, que va a hidrolizar el almidón para convertirlo en moléculas más simples y que puedan entrar a algunos procesos de fermentación, pues para organismos que no pueden utilizar almidón completamente. Bueno, pues se puede producir esta amilasa a través de producción dentro de hongos, ¿no? O las proteasas también, que pueden ayudar a la formación de las masas, o a mover un poco la textura del pan que se produce, utilizando estas enzimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la cervecería, para los procesos de fermentación alcohólica, también se produce amilasa, proteasa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para el café se produce pectinasa, y bueno, hay una serie ahí de posibilidades de producir enzimas dentro de microorganismos y luego extraer las enzimas para utilizarlas directamente en algunos procesos. Ahorita vamos a ver cómo la enzima también entra dentro de estas categorías que he estado hablando. La producción de metabolitos microbianos, quizás esta sea la parte o el grupo de fermentaciones industriales más importantes. Tiene que ver con, se relaciona un poco con las dos anteriores, porque tienes que tener un organismo de interés, lo tienes que producir en grandes cantidades para que este organismo en grandes cantidades utilice las enzimas que te interesan y puedan transformar el producto o el sustrato, perdón, para producir el producto que tú quieres, ¿no? Entonces, finalmente, aquí hay una diferencia. Muchos de estos metabolitos salen de las células, se producen y luego salen de la célula al medio y son recuperados directamente del medio. Entonces hay una cierta facilidad ahí en estos procesos comparados con el anterior. Y dependiendo también de la fase de crecimiento, se obtendrán algunos metabolitos y en otra fase otros metabolitos, ¿no? Por ejemplo, en la fase de crecimiento máximo, ahí se pueden producir aminoácidos, proteínas, lípidos o carbohidratos, que es lo que las células están produciendo para poder formar más células. Entonces, bueno, llevaríamos o tomaríamos a un microorganismo y lo llevamos a esa fase de crecimiento, lo mantenemos en esa fase de crecimiento y podemos estar obteniendo este tipo de productos, ¿no? Que podríamos denominar como subproductos de la célula. En la fase de desaceleración, por ejemplo, de crecimiento, podemos producir compuestos que a lo mejor son de menor importancia, o en la fase asintótica, donde ya no hay un crecimiento real, pero tampoco hay una muerte acelerada, es donde generalmente se pueden obtener los metabolitos más importantes, como el etanol, el ácido cítrico, y algunas otros como vitaminas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos metabolitos que se producen de manera más común? Bueno, aquí tenemos ácidos orgánicos comunes, el sulfídrico, fosfórico, carbónico, cianhídrico, bórico, pero los metabolitos o ácidos orgánicos más comunes que podemos producir u obtener de productos naturales o producir dentro de organismos, pues son estos que estaban acá, ¿no? El acético, ácido acético, con el que pues producimos vinagre, el ácido málico, que podemos obtener de manzanas, uvas, y cerezas sin madurar, que lo podemos transformar en ácido láctico. El ácido málico se puede producir, transformar en ácido láctico, que es un ácido orgánico un poco más débil. El ácido tartárico, que también lo podemos obtener de las uvas y que también lo podemos meter a un proceso de fermentación para transformarlo. Pero bueno, estos son los ácidos orgánicos más comunes: cítrico, láctico, tartárico, málico, acético, que podemos obtener de nuevo de algunas fuentes naturales o se pueden producir a través de fermentación con algunos microorganismos. Este es un esquema como el que ya presenté antes, donde vemos, esta parte es la que es como importante ahorita observar, cómo es un proceso simple que a partir de un punto muy especial, que es la formación del ácido pirúvico, se pueden producir diferentes cosas utilizando organismos distintos. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre esto, ¿no? Otro de los grandes grupos de fermentaciones comerciales, pues es la producción de productos recombinantes, ¿no? Utilizando ADN recombinante, se pueden introducir genes de organismos superiores, de plantas o de animales, a microorganismos. Y estos microorganismos pueden expresar esos genes para producir, particularmente, hablamos de proteínas,
particularmente proteínas que pueden ser estructurales o proteínas como las enzimas que tienen una función más específica, ¿no? Algunos de los organismos que ya se tienen como kits en los laboratorios, ¿no? Y que son relativamente fácil transformar o fácil modificar genéticamente, pues es bacterias como la Escherichia coli o levaduras como la Saccharomyces cerevisiae y algunos hongos filamentosos, ¿no? Que se han estado utilizando últimamente. Pero hoy se produce una gran cantidad de productos recombinantes dentro de organismos como el interferón, la insulina, la albúmina de suero, algunos factores de crecimiento, entre otros, ¿no? Por último, tenemos la modificación de compuestos o la transformación de compuestos, ¿no? Aquí lo que se utiliza a nivel industrial es que los microorganismos convierten un compuesto químico a otro de una estructura similar. Cosas que se pueden realizar de manera como natural o se pueden utilizar a través de otro tipo de transformaciones químicas, por ejemplo. En este caso se utilizan a los microorganismos a través de una fermentación y se hace esta transformación. Entonces, procesos químicos de, por ejemplo, 15 o 20 pasos, para transformar del producto del sustrato A al producto B, o del producto químico A que se transforma al producto químico B. Esos 15 pasos no los podemos ahorrar y simplemente un organismo en un medio de cultivo, en un fermentador, en un solo paso te puede hacer la transformación. Entonces es más barato, es más ecológico también en cierta medida porque aquellos procesos químicos generalmente producen compuestos que son de desecho y que luego hay que tratar y hay que modificar productos intermedios de la transformación. Y acá generalmente el organismo si es específico o se modifica o se encuentra que es específico, básicamente toma tu sustrato, lo transforma y lo libera, ¿no? Algunas de las reacciones comunes, reacciones químicas comunes de transformación, pues es la deshidrogenación, la oxidación, deshidratación, descarboxilación, la isomerización, esta es de las más comunes, ¿no? Que es como crear compuestos espejo, o la adición o el eliminar algún grupo como las aminas, un grupo hidroxilo, etcétera. Hablé hace rato de la microbiología industrial y bueno, pues debemos de entender que es parte de la microbiología que se ocupa de estudiar, ¿no? Y establecer estos procesos industriales utilizando a microorganismos, ¿no? Pero también podemos hablar de estos procesos industriales donde se hacen estas transformaciones utilizando microorganismos, ¿no? Y bueno, aquí hablé hace rato de las curvas, del crecimiento, pero pues esta es como la imagen más importante que cualquier proceso de fermentación y sobre todo de fermentación industrial debe de considerar, ¿no? Entonces vemos cómo aquí tenemos diferentes fases del crecimiento de un organismo, ¿no? Y pues entendiendo muy bien lo que está pasando en cada uno de estos sectores, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, podemos saber qué es lo que está pasando, en cuánto tiempo llegamos ahí, qué es lo que necesitamos para llegar a esa etapa de crecimiento y cómo mantenemos o no mantenemos esa etapa de crecimiento. Esa es la parte más importante. Entonces, básicamente, un microbiólogo industrial siempre utiliza esto que llamamos cinética de crecimiento de un organismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido crece? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo lo mantenemos o lo sacamos rápidamente de esa etapa de crecimiento para pasarlo a la siguiente, que es la que me interesa quizás? Entonces, esta es como la imagen así representativa de lo que implica la microbiología y las fermentaciones a nivel de la industria, ¿no? Y esta imagen es muy significativa porque es ese proceso que yo mencioné antes, muy simple, donde tenemos pues una molécula compleja que forma una molécula muy simple como el piruvato, que es un producto intermedio de muchas rutas metabólicas de fermentación. Y a partir de aquí, dependiendo del microorganismo que utilicemos, y aquí podemos observar en las letras, por ejemplo, A, B, C, aquí tenemos la B, D, E, F, G, etcétera. Si utilizamos, por ejemplo, el piruvato es utilizado por Streptococcus o por lactobacillus, pues va a producir ácido láctico, ¿no?
Entonces, si lo utiliza, por ejemplo, Clostridium, pues va a producir ácido propiónico. Si lo utiliza, por ejemplo, una levadura, pues va a producir etanol. Si a ese mismo piruvato lo utiliza Klebsiella, pues puede producir butaniedol. Entonces, tenemos una diversidad de posibilidades a partir de este compuesto simple, que es un producto intermedio del rompimiento de los carbohidratos, y que, bueno, si producimos esto es como una comida así universal para muchos microorganismos a nivel industrial que producen muchos compuestos de importancia, ¿no? Ahora, una fermentación lleva muchos subprocesos, ¿no? Como proceso general. Y bueno, tenemos que tener un medio cultivo muy preciso, que sea muy específico para el microorganismo que vamos a utilizar en la fermentación. Ese medio cultivo también tiene que ser ideal para poder llevar al organismo por esa curva de crecimiento lo más rápido o lo más lento que necesitemos. Ese medio cultivo debe de estar formulado de una manera especial, y también tiene que cumplir con ciertos requisitos de esterilidad, ¿no? Es un proceso que se lleva en esterilidad la mayor parte del tiempo. Eh, Tenemos de tener, en el caso del microorganismo, un microorganismo que tenga unas características muy ideales de crecimiento y que se mantenga con esas características a través del proceso de fermentación, que no lo pierda, que crezca rápido o que crezca lento, o que produzca esta enzima o este producto este producto de la fermentación de manera rápido. Que pueda crecer en las condiciones que le voy a poner, y si no, entonces las condiciones las tendré que modificar para que él pueda crecer de manera correcta y eficiente. Que lo que yo ponga ahí a crecer y transforme el sustrato produzca algo que sea relativamente sencillo extraerlo, ¿no? Entonces la extracción del producto deseado y su purificación es todo un tema importante en la fermentación industrial. Y luego, una vez que terminamos, tenemos residuos, tanto orgánicos como biológicos, ¿no? Entonces hay un montón de organismos que se produjeron ahí, ¿no? Durante la fermentación, que generalmente muchos de ellos mueren y vamos a eliminar. Tenemos un sustrato agotado que también tiene diferentes pues, compuestos que en algunas ocasiones podrían pues, representar una fuente de contaminación. Entonces hay todo un reto ahí en la fermentación industrial para el tratamiento de los efluentes, ¿no? Y los subproductos. Las fermentaciones industriales, como ya lo he mencionado varias veces, se llevan a cabo a través y dentro de fermentadores o bioreactores. Aquí tenemos un ejemplo variado de ellos que se usan para diferentes procesos. Aquí tenemos procesos de fermentación alcohólica, tenemos procesos de fermentación para la producción de biocombustibles, tenemos procesos de fermentación para la producción de vitaminas, por ejemplo, o de medicamentos pues de muy alto nivel. Donde vemos que los fermentadores o los bioreactores pues son diseñados de acuerdo al proceso, de acuerdo a las condiciones que se necesitan y de acuerdo al microorganismo que se está utilizando, ¿no? Entonces son indispensables hoy para producir biomasa, son indispensables para producir metabolitos o para biotransformar algún compuesto, o inclusive para degradar algunos residuos, ¿no? Entonces, además los hay de muchos tipos. Tenemos estos tipos en frascos, transparentes, tubulares, y dependiendo si los queremos o necesitamos oxígeno o no necesitamos oxígeno, el bioreactor deberá de diseñarse a través de pensar y hacer este tipo de ingeniería, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y de hecho, pues los alumnos que cursan la asignatura de procesos fermentativos, como parte de su trabajo es diseñar un bioreactor. Entonces tienen que pensar en un proceso, tienen que pensar en un microorganismo, ponemos una capacidad de producción y ellos tendrán que diseñar un bioreactor que se ajuste a esas condiciones y al producto que se desea obtener. Ahora, de manera importante, tenemos que mencionar que generalmente hablamos de un bioreactor como esto que ustedes vieron, pero en realidad los bioreactores son los microorganismos, ¿no? Entonces, un bioreactor pueden ser enzimas que están sueltas ahí en el recipiente,
pueden ser los microorganismos que contienen las enzimas dentro de ellos, pueden ser las células, animales o vegetales, o pueden ser básicamente estructuras celulares, ¿no? Como las mitocondrias y los cloroplastos. O sea, a veces mantenemos en una fermentación industrial un montón de cosas dentro del recipiente solo porque nos interesa lo que está pasando dentro de un organelo de la célula. Entonces tenemos a la célula trabajando para que produzca algo dentro de la mitocondria o dentro del cloroplasto. Aquí se ha trabajado mucho para tratar de reducir todo eso, tratar de tener una mitocondria, un cloroplasto aislado que pueda realizar esta función, ¿no? O las enzimas que tienen adentro los cloroplastos y las mitocondrias y que puedan estar libres en el medio y que puedan trabajar de manera coordinada para producir lo que quieras. Este es un trabajo que está en curso y que obviamente eso haría que quizás el proceso sea más eficiente o es lo que se busca, pero bueno, pensemos que esto tiene un diseño de cientos de miles de años de evolución, ¿no? Y que bueno, hoy lo conocemos así y funciona así, dado ese resultado de muchos ensayos y errores que ya hizo la naturaleza, ¿no? Entonces, de alguna manera, se ha tratado, hay toda una rama ahí de la biología, de la ingeniería, que trata de imitar estos procesos y generarlos de manera artificial. Un bioreactor es complejo o sencillo, puede ser un frasco solamente tapado con una salida para el gas, o pueden ser cosas como recipientes como estos, ¿no? Que son mucho más complejos, donde tenemos, por ejemplo, una camisa externa para que mantenga temperatura o haya intercambio de calor del interior hacia el exterior del fermentador. Tenemos válvulas para las entradas o salidas de sustrato de productos. Tenemos agitación, tenemos entrada de aire. Se puede hacer regulación del pH, ¿no? Puedes poner ácido, puedes poner bases. Entonces pueden ser tan complejos como sean necesarios para el proceso que quieres implementar, ¿no? La idea aquí es que puedas mantener ciertas condiciones ambientales de pH, de temperatura, concentración de oxígeno, para que el organismo pueda realizar la función que tú quieres y que además ese organismo pueda crecer o pueda ir por esa curva de crecimiento según sea necesario también para el proceso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues un proceso en el cual desde una sola célula puedes hacer un aislamiento, una caracterización microbiológica y metabólica de ese microorganismo y luego puedes ir escalando para producir una gran cantidad de ellos y luego quizás poder meterlos a algún otro proceso, ¿no? O quizás hacer que una gran producción de biomasa que luego vas a separar en fermentadores más pequeños para producir un producto muy particular, ¿no? Entonces, pues estos procesos de fermentación no son únicos, están entrelazados, los tipos que mencioné, y bueno, esa es la parte importante, ¿no? Finalmente, trabajas con entidades biológicas que están produciendo y transformando algo que te interesa. Aquí tenemos otro ejemplo de fermentadores. Estos son muy simples. Vean, aquí se llevan a cabo procesos principalmente para la fermentación de cerveza y vino. Tienen básicamente dos válvulas, un termómetro, una entrada, una salida, y básicamente eso es todo, ¿no? Algunos otros que son un poco más sofisticados, otros muy, muy simples y muy económicos. Esto ya no hablamos de fermentación industrial, aunque hay procesos, pues como sectorizados, ¿no? Dentro de una fermentación que sí pueden hacer uso de este tipo de fermentaciones sencillos, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que la presentación, pues sea eh, pues de su agrado y que si tienen preguntas las hagan, sin problema ahí en la página. Saludos, gracias por la atención.